Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos por asistir una tarde de jueves a esta escuela de filosofía, donde, como bien ha dicho Isabel, tratamos de abrir esta nueva, bueno, como llevamos 45 años, bueno, pues retomamos después del verano toda nuestra actividad y queríamos comenzar este programa de actividades precisamente hablando de filosofía. Lo hemos titulado Filosofía, otra perspectiva, misma realidad. El título también se las trae, ¿no? A veces, sí, porque ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar, evidentemente, de filosofía. Pero también lo que queremos compartir, porque esto se trata de compartir reflexiones, más que dictar un elemento académico, se trata de compartir una reflexión de cómo las ideas filosóficas realmente nos pueden cambiar la perspectiva de la vida o la perspectiva de lo que podemos llamar la realidad. Para eso tenemos que hablar, evidentemente, de qué es la filosofía. Decía, llevamos 45 años aquí en Almería, 67 en el mundo, desde que se fundó Nueva Acrópolis como escuela de filosofía. Desde luego lo que tratamos de persuadir, tratamos de animar, de que rompamos a veces ese concepto académico de que si uno no sabe muchas cosas no puede hacer filosofía. Y en realidad se trata también de recobrar ese sentido clásico que siempre tuvo la filosofía y, por qué no decirlo, la actitud filosófica. La actitud de cómo se vive ante la vida, de cómo podemos poner en marcha determinados elementos propios del ser humano. Y todo esto viene porque en realidad la filosofía no se hacía simplemente en un edificio o en una sala de conferencias o en una clase. La filosofía se hacía en la vida. Por mucho que leamos, si leemos a los clásicos, si leemos incluso a los menos clásicos, a algunos contemporáneos de nuestro tiempo, nos vienen a recordar que en realidad el filósofo no es solamente aquel que dicta una serie de ideas o que dicta una serie de elementos muy intelectuales, elaborados intelectualmente, sino que en realidad el filósofo es el que vive filosóficamente, es el que vive con una actitud filosófica, aquel que cuando reconoce determinadas cuestiones o determinadas ideas se pone en movimiento. Ese es el propio espíritu de la filosofía. Recordemos que la palabra filosofía en realidad se le atribuye a Pitágoras, ¿no? Pero cuando nace la filosofía, nace con Pitágoras, cuando nace la palabra, no, es mucho más anterior. Pensad que los griegos tenían otra palabra antes de filosofía. Bueno, la anécdota de filosofía no sé si la conocéis todos. Yo os la vuelvo a contar, porque es maravillosa en sí misma. Nos cuentan que los discípulos de Pitágoras, cuenta la historia, ¿no? Que los discípulos de Pitágoras se le acercaron y decían: «Maestro, ¿es usted un sofos?». Y Pitágoras dijo: «Ni mucho menos, yo soy un amante, yo soy un filósofos, yo soy un amante de la sabiduría». O sea, soy un buscador. Por lo tanto, esa actitud del filósofo o esa actitud del ser humano no lo podemos ver reflejado a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo podemos decir que nace la filosofía? O esa actitud filosófica ante la vida. En realidad podemos decir desde que el ser humano tiene conciencia, desde que el ser humano empieza a darse cuenta de las cosas, desde que el ser humano se empieza a preguntar: ¿quién soy yo? ¿Qué es esto que me rodea? ¿La vida tiene algún sentido? ¿Hacia dónde me conduce todo esto en lo cual me veo y me doy cuenta que estoy? ¿Cuándo pudo ocurrir eso? No lo sabemos, se nos pierde en el tiempo. Se nos pierde en ese primer ser humano o ese conjunto de seres humanos que se empiezan a preguntar por eso. Pero también nos podíamos preguntar: ¿pero eso surge solo en algunos focos? ¿Eso surge en qué? Yo les podría decir que desde que tenemos constatación y nos podemos ir unos cuantos miles de años atrás, en realidad esa inquietud ha movido al ser humano en todo el orbe, en todo el orbe. Nosotros siempre hablamos de la Grecia clásica porque es lo más cercano, pero no hablamos de las escuelas de filosofía que existían en la India, que recibían el nombre de las darsanas, ¿sí? Además, la palabra darsana, que en sánscrito quiere decir percepción intuitiva de la realidad.
Eso eran las darsanas, las escuelas de filosofía que había en India, que hay muchas, había bastantes. Cada una nos aportaba algo importantísimo para eso, quiénes somos. También existían escuelas de filosofía en China, ¿qué os les voy a decir? En Japón, en el norte de África, en Egipto. De hecho, uno de los libritos que me he traído aquí para decorar la mesa, para que no estuviera tan vacía, es precisamente un libro que se llama La filosofía como rito de renacimiento. Es un libro denso, muy hermoso, donde el señor que lo escribe, que como es lituano, permitidme, Algis Uzdavinis, dice que en realidad toda la filosofía griega nace en Egipto. O por lo menos hay un trasvase de ese pensamiento de Egipto a Grecia. De hecho, noticia de este verano, novedad por si no lo habéis escuchado. Me llamó mucho la atención una noticia de este verano, que había una arqueóloga mallorquina que había traducido unos papiros y precisamente esos papiros contenían conceptos filosóficos que se veían en las escuelas muy similares a la escuela de filosofía que se daba en la antigua Grecia. Para que veáis que hay cosas que antes podían parecer que sí, pero no. O sea, se empieza a notar que hay una herencia filosófica, hay una herencia del pensamiento en todo el orbe. Os hablo de Egipto, pero también hablamos de Grecia, como es normal, de la antigua Roma, que sigue con esa continuidad en Grecia. Pero ¿y en América? ¿No había escuela de filosofía? Seguramente que sí. Nos hablan del Calmecac, que había allí en la península del Yucatán, de la civilización maya. Hay un pensamiento fino y exquisito. Es decir, allá donde vayamos, en todo el planeta, siempre nos encontramos esa inquietud humana. Y me podréis preguntar, ¿pero pensaban lo mismo? Pues en algunas cuestiones llegaban a asuntos muy parecidos y nos sorprendería de cómo en cuestiones internas del ser humano o cómo en cuestiones que nos podían hablar de qué es el cosmos, de qué es la naturaleza y qué es el hombre en relación con la naturaleza, nos sorprendería de cómo coinciden en ese pensamiento. Por eso, nosotros como escuela de filosofía lo que tratamos no es tanto de dictar algo nuevo, sino como escuela es de recoger todo ese acervo, toda esa herencia y ponerla en liza. Porque probablemente una de las cosas más interesantes que podemos constatar a lo largo de la historia de la humanidad es que cuando el ser humano se ha puesto en contacto con determinadas ideas filosóficas, siempre se ha producido un cambio. Siempre se ha producido un salto en su conciencia, un salto en cómo miramos al mundo, un salto en cómo nos miramos a nosotros mismos. Y cuando esas mismas ideas filosóficas se han ido olvidando, porque todo se olvida, esa es la perdición del hombre, a veces el propio olvido, es cuando ahí empezamos a ver que el hombre empieza a dar como pasos atrás, ¿no? O se empiezan a cometer determinadas irracionalidades humanas. Pero hablemos de esto. Yo voy a empezar por una pregunta. ¿Una idea puede cambiar nuestra perspectiva de la realidad? Os pongo un ejemplo. Un ejemplo sencillo, lo vais a entender rápidamente. Vosotros imaginad que no sabéis muy poquito, ¿sí? Y entonces nos preguntan, ¿se mueve el sol o es la Tierra la que se mueve? Si nosotros nos basamos en nuestra percepción de las cosas, evidentemente diremos, el sol se mueve, ¿sí? Pero sin embargo, nos plantean otra idea posible. Dice, imagínate que la Tierra es redonda, ¿sí? Y que la Tierra gira. Está en ese movimiento que nosotros llamamos de rotación. Entonces, probablemente, si tú te planteas esa idea, verás que el movimiento de la Tierra te da la ilusión de que es el Sol lo que se mueve. Si nos imaginamos que el Sol está fijo y es la Tierra la que se mueve y tú te mueves como está en la Tierra, tú te mueves a la velocidad de la Tierra, entonces verás que es la Tierra la que se mueve y te da la ilusión de que es el Sol lo que se mueve. ¿Me explico, no? Fijaos si una idea puede conciliar dos realidades aparentemente distintas. Sí, porque una cosa es mi percepción de las cosas y otra cosa es lo que las cosas son en realidad.
¿Sí? Esto que os planteo, pensad que durante mucho tiempo no era así. Esto de que la Tierra era redonda y que existía un sistema heliocéntrico, esto fue planteado por filósofos 3 siglos antes de Cristo. Teníamos un pitagórico que se llamaba Filodao, que ya nos planteaba este sistema heliocéntrico y donde él mismo además decía que la Tierra gira también en torno al Sol y el Sol también gira en torno a otro centro. ¿Sí? 3 siglos antes de Cristo. También había otro señor que era Aristarco de Samos, que también planteaba lo mismo. Es decir, todo eso nos acompañó durante un tiempo, no sabemos muy bien por qué, bueno, si conocemos la historia sabemos muy bien por qué, se cierran las escuelas de filosofía a raíz del siglo V y hay determinadas ideas que dejan de circular. Y el ser humano empieza a dejar de contemplar todo eso y se sume de alguna manera en la ignorancia, dejándose únicamente llevar por aquello que le dictan su sentido, sin contemplar otra posibilidad. Después nos llega Copérnico y dice, no, pero esto es así. Con todas sus guerras, imaginaos todo eso, que eso fue un cambio de un paradigma total. Pero fijaos hasta qué punto una idea cambia o puede conciliar realidades aparentemente distintas, pero no coexisten. ¿Sí? Hay otra anécdota que me encanta para que veáis que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí me ha tenido que apuntar el nombre porque si no se me olvida. Porque fue una cosa que vi hace mucho tiempo en una entrevista que le hacía Punset a Paul Steinhardt, que este es un físico teórico de la Universidad de Princeton. Curiosísimo porque este señor estaba elaborando una teoría sobre la creación del cosmos. Muy puntera, ¿no? Y este señor resulta que su equipo de trabajo le llamaba la atención, como físico, le llamaba la atención que existiera otras cosmologías en todas las civilizaciones antiguas. La que más le llamó la atención con diferencia fue la civilización india y sobre todo los textos filosóficos de la India. Le llamó mucho la atención porque decía que los textos indios, además de hablar de un origen del cosmos, también cuantificaban la antigüedad del mismo. ¿Sí? Dentro de la filosofía de estas darsanas, ¿sí? Los textos que ellos recogen desde hace miles de años hablaban de que hay determinado ciclo y que eso tiene un cómputo de tiempo. Y este señor, lo que más le sorprendió es cómo la cifra, porque hicieron la serie numérica y vieron el cómputo de tiempo del que hablaban los antiguos indos, más o menos se acercaba a la cifra que hoy por hoy la física teórica le daba a la antigüedad del cosmos. Dice, ¿cómo? El hombre se preguntaba, ¿cómo? Puede ser que, ¿cuáles eran los instrumentos que utilizaban ellos para medir todas estas cosas? ¿Cómo lo podían saber hace tantos miles de años? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Para que veamos que creemos que descubrimos cosas, pero probablemente lo que tenemos que hacer es recordar algunas cosas que ya están dichas. Os comento todo esto porque estos filósofos que os acabo de comentar, todo esto que ellos sabían hace tiempo, no lo estudiaban únicamente en esa particularidad de si la Tierra gira y tal, sino que todo eso estaba en un entender que había más allá de la naturaleza, ¿sí? Que se escondía detrás de la naturaleza. Porque hay un hecho notorio en todo esto. Nosotros lo que vemos es la parte visible de la existencia. Pero resulta que las leyes que la rigen son invisibles, ¿sí? La mecánica de la vida es lo que nosotros podemos percibir, pero sin embargo la causa que lo origina no es perceptible, es inteligible. No es algo sensible, es algo que es mucho más sutil. Cuando estos filósofos hablaban de todo esto, también incluían al ser humano, ¿sí? Porque hablaban del ser humano en relación con la naturaleza, en relación con todo aquello que le rodeaba. Y venían a decir algo muy parecido del ser humano. ¿No será que también en el ser humano existe una parte intangible? Nosotros vemos la mecánica de la vida, es evidente, ¿sí? La vida tiene sus ritmos. Nosotros tenemos nuestros ritmos. Cambiamos bastante a lo largo de los años, ¿sí? Bastante. Yo antes tenía mucho más pelos, ¿eh? Muchísimo más. Fuera de broma, cambiamos mucho. Pero ¿qué hay aquello que no cambia dentro de nosotros? ¿Hay una esencia, como nos dicen los antiguos filósofos?
no los griegos solamente, sino todos estos filósofos que hemos hablado de todo el orbe, porque esa era una de las conclusiones que nos encontramos en todo ese pensamiento que es nuestro acervo, nuestra herencia. Esto, más allá de que sea algo que podamos decir, bueno, sí, no, es una línea de trabajo. Es una línea para que el ser humano entre en contacto con algo más. Porque si algo nos decían los filósofos, cuando nos hacíamos estas preguntas tan complejas, porque son complejas, si cuando un ser humano dice, pero ¿yo quién soy? ¿Realmente tengo una parte sí, otra no? ¿Qué sentido tiene la vida? Las preguntas son muy complejas, son muy duras. Pero también nos decían estos filósofos que en realidad ese es el comienzo de un sendero, ese es el comienzo de un camino. Las respuestas no son inmediatas. No podemos esperar una respuesta inmediata para que te explique toda la realidad de aquello que te rodea. Porque esto es muy angosto, es muy amplio, muy rico, tan rico, que necesitas, como diría Platón, una larga convivencia con esas ideas para ver qué te revelan o qué revelan en ti o qué puedes reconocer dentro de todo esto. A veces las cosas, por difíciles de demostrar, como diría en una novela preciosa dedicada a Pitágoras, que os recomiendo, de esa novela el autor decía algo que para mí siempre se me ha quedado. El hecho de que no podemos demostrar algunas cosas no quiere decir que no existan. Y mucho menos lo que podemos negar es que algunas cosas, algunas ideas, tienen un perfume de verdad. No podemos negarlo, porque eso es negarlo nuestras propias líneas de investigación en la vida, nuestras propias líneas para descubrir ese quién soy, ¿sí? Vosotros pensáis que desde la antigüedad nos decían, conócete a ti mismo, ¿sí? Pero la frase estaba incompleta. O por lo menos no nos han dicho todo lo que hay más en la frase. Conócete a ti mismo y descubrirás las leyes de la naturaleza y a los dioses. Eso es lo que decía esa frase que rezaban en Delfos. Es decir, probablemente hay algo mucho más profundo de aquello que directamente podemos asir con nuestras manos, ¿no? de esas cosas que uno puede constatar empíricamente. Eso es una parte de la realidad. Pero hay otra que va más allá, un poco más profundo. A eso es lo que nos incita la filosofía. Y eso es lo que nos incita las ideas filosóficas, que veamos un poquito más allá, que nos planteemos dónde está, por lo menos dónde está la verdad. ¿Sí? Porque si las cosas tienen un perfume a verdad, ¿dónde está esa verdad? Eso forma parte de ese sendero filosófico, de esa actitud filosófica, y que eso es algo propio del ser humano. Muy humano, muy humano. También con todo esto yo me hacía otra pregunta. Por cierto, si queréis intervenir, hacedlo, ¿eh? Esto se trata... Yo estoy compartiendo algunas reflexiones, pero también me gustaría que después, si queréis, al final o durante, planteéis cualquier otra pregunta y que también planteéis vuestras respuestas. No hay ningún problema. Si hablamos del perfume de la verdad, podríamos preguntarnos, ¿pero existe una verdad? ¿Por qué hago esta pregunta? Últimamente circula mucho, o yo cuando de estas cosas que empiezo a escuchar que no, que cada uno se construye su realidad y que la realidad es la verdad de cada uno y tal, no sé cuánto. Y mirad, ¿sabéis qué os digo? Personalmente, como diría el humorista, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿sí? Una mala tarde la tiene cualquiera. Realmente tenemos que plantearnos algo bastante más sencillo, más sensato y más humano, que es que cada uno percibe una parte de la verdad. Un ejemplo muy sencillo que además estamos viviendo aquí. Para vosotros la percepción de la verdad de esta sala ahora mismo está de aquí para allá, ¿sí? Los que están en primera fila me ven a mí y ven el fondo. Los que están en segunda ven el cogote de los primeros, ¿verdad? Y los cogotes, es decir, para algunos hay una realidad de cogotes y yo, ¿no? Para mí no, para mí son caras. Evidentemente, este ejemplo tan sencillo, todos sabemos que, claro, efectivamente, cada uno tiene una perspectiva. Pero ¿acaso no será también así la vida?
que cada uno tiene una perspectiva o una parte de la verdad. De la misma manera que hablamos, ¿no?, de ese movimiento, de esa mecánica de la vida, ¿sí?, pues también en nuestro devenir también tenemos una percepción de las cosas. Eso es una parte. No puedo construir la realidad desde esa parte. Pero también contemplemos otra cosa. ¿No será que en la medida en la que uno se cultiva y en la medida en la que uno también va adquiriendo un poco más de perspectiva, ¿sí?, puede ser más fino en eso que llamamos entender la vida? Para esto se me ocurría un ejemplo, ¿sí? Cuando yo escucho por primera vez una sinfonía de Mozart, ¿sí?, yo como no músico, pero sí aficionado a la música, yo lo puedo escuchar y es la bomba, ¿no? Pero imaginaos un músico que lleva toda su vida estudiando música. ¿Cuál será su percepción de la obra? Muchísimo mayor que la mía. Va a ver mucho más. Va a contemplar detalles que para mí son insospechados, ¿sí? Y lo que es mejor, tiene un lenguaje que lo entiende mejor que yo. Si esto lo llevamos a otros ámbitos, ¿no nos pasará lo mismo? ¿No será que nos tenemos que cultivar en esas otras cosas porque las necesitamos para entender qué es esto? Y además necesitamos también comprender las otras partes que forman del quehacer humano. La formación filosófica es muy buena porque también nos ayuda a ver cómo detrás de otros quehaceres, como puede ser la ciencia, el arte, la mística, la política, detrás de todo eso también hay un hilo conductor. Y algunos de ellos tienen una gran inspiración filosófica. O el quehacer, si lo han hecho con una determinada profundidad, también le ha arribado a verdades filosóficas. Es decir, puede haber un hilo conductor en todo esto. De tal manera que no nos lleguemos a pensar que todo científico es un loco en potencia, o que un artista es un bohemio, o que un místico es alguien que vive en otra realidad, y que un político es un sin adjetiva, ¿sí? Sin adjetiva. Si vemos un poquito más, si nos cultivamos un poco más, si realmente abrimos esa amplitud que a veces necesitamos, tal vez nos encontremos con muchas sorpresas. Nos encontraremos a científicos que eran auténticos místicos, como un Newton o un Ramanujan. Nos podremos encontrar a artistas que estaban realmente conmocionados también por algunos elementos científicos y también trataba de plasmarlo en arte, como por ejemplo un Leonardo da Vinci. O también nos podremos encontrar auténticos místicos comprometidos socialmente, como una Madre Teresa. O también nos podremos encontrar a políticos de un humanismo extraordinario, como puede ser un Marco Aurelio. En muchos de ellos encontraremos un punto en común, que tenían formación filosófica, y en otros veremos que desde su lugar, pero llegaron a ser tan buenos en lo suyo, llegaron a profundizar tanto en lo suyo, que arribaron a las mismas verdades o a los mismos principios que sustenta la filosofía. Pero no es porque lo diga la filosofía, sino porque es una realidad humana, porque es una realidad en lo profundo, porque es una realidad de aquellos que se han cultivado en una determinada dirección, y probablemente, si habláramos con muchos de ellos, nos encontraríamos con la suerte de que entenderían las otras facetas o verían ese hilo conductor, o estarían encantados de dialogar y compartir, porque en realidad todos formamos parte de esta gran aventura que es la vida. Otro ejemplo que quería también compartir con ustedes, y aquí ya me voy a poner un poquito polémico tal vez, es que también el compartir, o esta actitud de la que estamos hablando,
creo que también nos ayuda a comprender algunas de las cosas, o como decía antes, algunas de las irracionalidades que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿sí? Actualmente. A mí hay una de las cosas que creo que nos preocupan como sociedad, que es el empobrecimiento del pensamiento. Cuando hay un empobrecimiento del pensamiento, empezamos a notar que ocurren determinados ismos, ¿no? Extremismos, fanatismos, populismos. Empiezan a hablar lo que llamamos la polarización. En realidad, la polarización es precisamente un defecto del pensamiento en auge de un exceso de emoción irracional sin ideas que lo sustenten. Es decir, todo tiende desde un elemento primario. Y sobre todo lo que nos estamos encontrando, creo que es algo preocupante, que es como alguien te plantea un decálogo de ideas, o muchas, o no sé, un panfleto extraordinario, del cual no puedes cuestionar ninguna idea, porque si la cuestionas, estás en contra de mí. ¿Sí? Con que cuestiones una o dos de las cosas, usted ya te pongo en el otro polo. Vosotros pensáis que esto ya Platón nos lo advertía. Cuando empieza a surgir ese grado de locura, él ponía el ejemplo de las grullas, ¿no? Las grullas perciben el mundo de los que son grullas, de las que no son grullas, y no hay nada más. Y esa polarización es peligrosísima. De hecho, es lo que estamos viendo, de cómo se reduce no solo el pensamiento, sino también la propia concepción del ser humano. Todo esto es para que es una alerta, pero también es para que comprendamos cómo es imprescindible o necesaria esta actitud filosófica, porque por eso decía que no es algo solamente de la academia, porque si no, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una universidad, o no todo el mundo le gusta directamente la carrera de filosofía y letras, pero lo que sí vemos es que las ideas que se plantean en la filosofía o en el pensamiento humano, en todo ese acervo, en toda esa herencia, no es solamente para estudiar en la academia, esto es para que esté en el mundo, para que esté en la vida, para que forme parte de nosotros. Todos nosotros, como decíamos, teníamos que entender algo de arte, una sensibilidad natural. Todo el mundo tendría que tener un cierto conocimiento de la ciencia por saber qué ocurre en las cosas, ¿sí? También una cierta sensibilidad política porque forma parte de nuestra convivencia. Y tendríamos que interesarnos. Pero todo eso, ¿por qué? Porque detrás de eso hay algo mucho más profundo, que es el ser humano. Fijaos si hay algo interesante, y aquí me he traído una frase que se la voy a agradecer a Antonio, pues nos la compartió a varios, de Hannah Arendt, no sé si la conocéis, una filósofa que murió en el año 75, además en diciembre del 75, fue el año en que yo nací, y el mes en el que nací, lo cual me ha dado mucha alegría porque es curioso cómo de esto que te encuentras con gente que nace el mismo año que tú, ¿no? O sea, ellos se van y tú vienes. Hay algo que te hermana en la vida. Pero fijaos si Hannah Arendt nos decía una idea, yo no la conocía, ¿eh? Y le doy las gracias a Antonio porque me la tengo que leer. Porque ya nos advierte de uno de los peligros, allá, bueno, antes del 75, evidentemente, nos decía algo, dice, esto es para pensarlo, ¿sí? Fijaos lo que dice. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Es un pueblo privado del poder de pensar. Si estuviera viva todavía Hannah Arendt y viera todo esto que está pasando con el tema ahora del tema de las fake news y toda esta historia, probablemente se echaría la mano a la cabeza, ¿no? Pero aún así, menos mal que hay gente que nos deja alguna pista para que nos demos cuenta qué está pasando. Se nos está privando del poder pensar por nosotros mismos, porque también se está empobreciendo el pensamiento humano. Y por eso desde esta Escuela de Filosofía invitemos
invitamos todos a que se nutran de filosofía. Porque fíjense, o fijaos, ahora preocupa mucho la salud mental, ¿sí? Muchísimo. Y yo me pregunto, ¿no será que no nos estamos alimentando bien mentalmente? O sea, si eso lo vemos tan claro en el cuerpo físico, dice, usted no se alimenta bien, usted está mal de la salud, o su salud va a caer. ¿Y qué tipo de alimento recibimos vía ideas? ¿O qué tipo de sentimientos recibe nuestra psique en nuestra sociedad? Esto es para pensarlo como seres humanos que somos y como habitantes de Almería, siglo XXI, 2024. A esto hay que darle un empuje. No podemos dejar o no podemos dejarnos enfermar mentalmente. Y si no, hagamos ese diagnóstico entre todos de que algo probablemente no nos estamos alimentando nada bien. O necesitamos ideas que alimenten esa parte más sutil del ser humano con estas otras propuestas que siempre nos han hecho en la escuela de filosofía. Y voy a ser ahora hasta reivindicativo. Y os lo voy a decir por qué. Porque leyendo a un filósofo hindú del siglo XX, que se llamaba Sri Ram, teósofo, hablaba de una cosa que está de rabiosa actualidad, sobre todo cuando uno contempla determinados dolores, ¿sí? Dolores del mundo. Fijaos lo que decía, es solo un parrafito. Bueno, en ese artículo él viene a decir que evidentemente todo ser humano necesita un alimento interior, ¿sí? Un alimento que nos ayude a formarnos. Y eso era algo necesario para el individuo y para la sociedad. Hacía falta. Y además incitaba a que todos los recursos que tienen los países, esto lo decía en los años 50, todos los recursos que tienen los países también se tenían que destinar una gran parte a todo eso. Tenía que haber una coordinación, es una responsabilidad, ¿sí? Y decía, el problema no es indisoluble. Si los hombres de Estado se ponen a trabajar con voluntad, la voluntad que corresponde y con espíritu de sacrificio, emulando el sacrificio de los que marchan a la guerra voluntariamente, perdiendo su vida, su fortuna y su familia. Si tanto puede darse para la guerra, ¿no puede darse lo mismo para la paz? Una paz hermosa, segura, constructiva, que incluya todas las diferencias de fe, de raza, de cultura, de nacionalidad, de pensamiento, estimulando a cada uno para que arda con el brillo de su luz individual. Es fuerte también, ¿no? Pero a mí la pregunta me mata. Si me mata en el mejor de los sentidos. Si tanto se invierte para una cosa, ¿no se puede invertir lo mismo para el bien humano? Es fuerte, ¿eh? Es comprometido. Eso creo que también es un valor de la filosofía. No es simplemente algo intelectual, es algo comprometido con su tiempo. Y creo que también es digno de ser mencionado. Y en realidad una de las preguntas que también pueden respondernos a todo esto sobre los dolores del mundo, creo que muchas veces los dolores es por la ausencia de belleza, por la ausencia de justicia, por la ausencia de verdad, como antes nos decía Hannah Arendt, por la ausencia de bondad. A veces hay tantas ausencias que nos producen dolor. Y ese dolor, si no encuentra una respuesta, puede devenir en una suerte de locura. A veces la locura es del separatismo o de que incluso nos tengamos miedo los unos a los otros. Que tengamos miedo de la propia humanidad. Que tengamos miedo de cuando nos encontramos a un hombre bondadoso. Que no tengamos miedo incluso cuando nos encontramos a alguien que nos quiere dar sin pedir nada a cambio, ¿sí? Dejamos de confiar en el ser humano. Y eso en la escuela de filosofía nos decían que no puede ser. Que si en algo tenemos que confiar es en la posibilidad humana. Y en la posibilidad que todo ser humano tiene de mejorar, de transformarse y por lo tanto de percibir la realidad de otra manera mucho más profunda.
porque hay mucho más allá. Uno de los conceptos hindúes que, si no lo conocen, me parece maravilloso, una palabra por todos conocido, pero a veces no se sabe exactamente qué quiere decir, es la palabra nirvana. Sí, muchas veces dicen, el nirvana es el cielo de los hindúes. Pues, no, señor, es otro concepto mucho más complejo y mucho más profundo. Pero la traducción literal de esa palabra, ¿sabe qué quieren decir? Más allá del bosque. Hay una realidad más allá del bosque. A veces la selva, nuestro mundo es demasiado denso y nos impide ver que hay más allá del bosque. Para eso un ser humano se tiene que elevar, o tiene que elevar su conciencia, todo un misterio. Tiene que elevar su pensamiento, tiene que elevar sus sentimientos para ver que otra realidad es posible. Más que otra realidad, que esa realidad que vivimos, podemos verlo desde otra óptica, mucho más constructiva, mucho más real. Y me voy a ir callando, pero porque me gustaría, no sé, que ustedes pueden hablar. Pero voy a terminar con una frase de alguien que tenemos muy cerquita en la Puerta Porchena, a Nicolás Salmerón. Yo no sé quién eligió la frase, pero como es de Nicolás Salmerón, creo que es muy acertada. Y sobre todo para que veamos por cómo quiere ser recordado un ser humano. Y dice Nicolás Salmerón, filosofía es lo que profeso. Es lo que puedo ofrecer como fruto más preciado. Y eso es, en suma, aquello con lo cual, cuando me toque la hora de declinar mi cuerpo a la madre tierra, yo podré pedir a las gentes un recuerdo, si no eterno, porque no hay nada eterno en lo humano, al menos respetuoso. Y eso es lo que queremos ofrecer en esta escuela de filosofía. El fruto más preciado después de 45 años, una actitud filosófica. Esta es su casa, bienvenidos y estoy a su disposición. Muchísimas gracias.